Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Para que podamos no solamente escuchar, sino también entender lo que tú quieres ministrarnos hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. Yo quiero hoy compartir con ustedes bajo el tema Today I want to share with you another topic, la santificación, sanctification, un proceso de toda la vida. a lifelong process. La semana pasada comencé a hablar en una corta serie de algunas doctrinas básicas Last week I started a short series of some basic doctrines. y hablamos sobre la importancia de entender lo que es la salvación del hombre. And we talked about the importance of understanding the salvation of man. Una vez que Dios nos salva por la gracia, Once God saves us by grace, a través de la fe, through faith, entonces comienza un otro proceso diferente en nuestra vida. then a new, different process starts in our lives. Y es el proceso de la And santificación. it's a process of sanctification. Es el proceso por el cual Dios comienza a transformar nuestra vida It's the process by which God starts to transform our lives. y crearnos más a la imagen del varón perfecto que es Cristo. To make us more in the image of the perfect man who is Christ. Yo quiero que usted me escuche con And I cuidado. want you to listen to me carefully. Si usted no entiende lo que es la santificación, If you don't understand what sanctification is, puede vivir como un cristiano frustrado. you can live as a frustrated Christian. Hay muchos que piensan que nunca podrán salir de los hábitos de pecado que lo controlan. There are many who think they will never escape the sinful habits that control them. Y eso ocurre porque todavía no han entendido la obra santificadora que hace el Espíritu. And that happens because they still have not understood the sanctifying work of the Holy Spirit. Pero hay otro extremo de cristianos But there's another extreme of Christians que piensan que la obra de la who santificación think that the work of sanctification es solamente la obra de Dios. is only the work of God. Por lo tanto, Therefore, viven vidas indiferentes. they live in different lives. Si Dios es el que santifica, If God is the one who entonces yo no sanctifies, tengo nada que hacer. then I have nothing to do. Y déjame decirte que ambos extremos And let me tell you that both extremes son incorrectos. are incorrect. La forma en la que Dios nos santifica The way in which God sanctifies tiene un us componente que es la parte de Dios has one component which is for God, y otro componente que es la parte que tú y yo tenemos que hacer. and another component which is the part that you and I have to Y do. hoy vamos a tratar de explicar esas dos And cosas. today we will try to explain those two things. ¿Cuál es la parte de Dios en el proceso de la santificación? What is God's part in the process of sanctification? ¿Y qué es lo que tú y yo debemos hacer para ser santificados? And what is it that you and I must do to be sanctified? O para cooperar con Dios en el proceso de la santificación. Or to cooperate with God in the process of sanctification. Es imposible leer la It Biblia is impossible to read the Bible y no darnos cuenta de que Dios nos ha llamado a ser santos. and not realize that God has called us to be holy. El apóstol Pedro en su primera carta escribió en el capítulo 1, versículo The 15. Apostle Peter in his first letter, chapter 1, verse 15 wrote, Él dijo, sean ustedes santos en todo lo que hagan, he said, so be holy in all you do, como también es santo quien los llamó. just as he who called you is holy. Pues escrito está, For it is written, sean santos porque yo soy santo. be holy because I am holy. Entonces no es solamente un llamado de Dios a la santidad, So it's not just a calling from God to holiness, sino que también es un mandamiento de Dios a la santidad. but it's also a commandment from God to holiness. De hecho, es tan importante la santidad del cristiano In fact, the holiness of a Christian is so important que el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 dijo estas palabras. that the author of Hebrews in chapter 12, verse 14 said these words, Esfuércense por vivir en paz con todos work at living in peace with everyone
y procuren llevar una vida santa, and work at living a holy life. porque los que no son santos no verán a Dios. For those who are not holy will not see the Lord. Yo no sé si usted me entendió. I don't know if you understood me. Los que no son Those santos who are not holy no verán a Dios. will not see the Lord. La Reina Valera dice, sin santidad nadie verá al Señor. The New King James says, without holiness, no one will see the Lord. ¿Cuántos quieren ver al How Señor? many want to see the Lord? Necesita ser santo. You need to be holy. Entonces, hoy lo que vamos a tratar de hacer es explicar qué significa ser santo. So today we're going to try to explain what it means to be holy. Y vamos a definirla primero And we will first define it, y después vamos a hablar de manera práctica cómo es aplicada en nuestra vida. and then we'll speak in a practical way about how it's applied to our lives. La santificación Sanctification es una obra progresiva y continua. is a progressive and continuous work. Es progresiva, It's progressive, debe ir en aumento it should be increasing, y es continua porque es hasta el día en que muramos and it is continuous because it is until the day we die o que Cristo venga por la or iglesia. for Christ to come to the church. Ahora, no solamente es una obra progresiva y continua, Now, not only is it a progressive and continuous work, pero es una obra progresiva y continua but it is a progressive and continuous work que Dios hace en nosotros that God does in us y que el hombre coopera con Dios. and that man cooperates with God. Y en ese proceso, And in that process, Dios nos hace más y más libre del pecado. God makes us more and more free from sin. Y como And consecuencia, as a consequence, nos está haciendo más semejante a Jesucristo, su Hijo. He is making us more similar to His Son, Jesus Christ. Entonces, eso es la santificación. So that is sanctification. Santificar significa apartarnos. To be sanctified means to be set apart. De hecho, en la Biblia dice que Dios nos santificó. In fact, in the Bible says that God sanctified us. Dios nos apartó. God set us apart. Primera de 2 Pedro 9 dice 1 and 2 Peter 9 que says somos una nación santa, that we are a holy nation, adquirida por Dios, acquired by God, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz to admirable. announce the virtues of He who called us from the darkness to His wonderful light. Entonces Dios nos separa, So God separates que us, significa que nos which escoge means He chooses us, y nos aparta del pecado then He sets us aside apart from sin, para que podamos proclamar en lo demás que existe un Dios santo. so that we can proclaim to others that a holy God exists. Ahora hablemos de la parte de Dios en el proceso de la santificación. Now let's talk about God's part in the process of Mira, sanctification. si Dios no nos santifica, Look, if God doesn't sanctify us, ningún ser humano por sus propias fuerzas, then no human being by their own por strength, sus propios by esfuerzos, their own efforts, por sus propias by obras, their own works, jamás puede ser santificado. will ever be O sea, sanctified. tiene que ocurrir una transformación interna en nuestro ser In other words, an internal transformation has to happen in our being si realmente vamos a poder ser santos. if we can truly be holy. Entonces, lo primero que yo quiero que usted So entienda the first thing I want you to understand es que el sacrificio y la sangre de Cristo is that the sacrifice and the blood of Christ nos hizo santos. made us holy. Entonces, podemos hablar de una santificación instantánea So we can talk about an instant sanctification, y podemos hablar de una santificación progresiva. and we can talk about a progressive sanctification. Observa cómo lo dice el autor de Hebreos. Observe how the author of Hebrews says it. Hebreos 10:10. Hebrews 10:10. Pues la voluntad de Dios For God's will fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. was that the sacrifice of the body of Jesus Christ make us holy once and for all. En otras palabras, la sangre derramada de Jesucristo, In other words, the shed blood of Jesus Christ, el sacrificio de Jesús, the sacrifice of Jesus, es una de las cosas que nos hace santificados. is one of the things that makes us sanctified. De hecho, en el versículo 12 In fact, in verse 12 de ese mismo libro, capítulo 13, of that same book, chapter 13, dice, de igual manera, so also Jesús sufrió y murió Jesus suffered and died fuera de la puerta de la ciudad outside the city gates para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. to make his people holy by means of his own blood.
Entonces, por eso es la palabra que somos comprados por precio de sangre. And so that's why in the word it says that we are purchased by a price of blood. Entonces, sin la sangre de Jesucristo, So without the blood of Jesus sin el Christ, sacrificio de Jesucristo, without the sacrifice of Jesus nunca Christ, podríamos ser santificados. we can never be sanctified. La razón por la cual Dios pudo rescatarnos de nuevo The reason for which God was able to rescue us again y llevarnos a una comunión íntima con el Padre, and take us to an intimate communion with the Father, así como estaba Adán y Eva antes de la caída, in the same way as Adam and Eve before the fall, es porque Jesús derramó su sangre por ti y por mí. is because Jesus shed his blood for you and I. Y con su sangre nos limpió del pecado And with his blood he cleansed us from sin y por lo tanto nos santificó. and therefore sanctified us. Nos separó del resto del mundo. He separated us from the rest of the world. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo When we put our faith in Jesus Christ y creemos en la sangre que derramó en la cruz del and Calvario we believe in the blood that he shed on the cross in Calvary para el perdón de nuestros for the pecados, forgiveness of our sins, entonces somos santificados. then we are sanctified. Entonces podemos decir nosotros So we can say que cuando aceptamos el sacrificio de that Cristo, when we accept Jesus' sacrifice, comienza una vida nueva. a new life begins. Somos separados de la vida anterior. We are separated from our old life. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Jesucristo, So when we talk about the blood of Jesus Christ, podríamos decir we could say que la santificación da inicio con la regeneración. that sanctification begins with regeneration. Pablo lo explica de esta manera Paul explains it in this way. en 2 Corintios 5:17. In 2 Corinthians 5:17. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, He says, therefore, if anyone is in Christ, nueva criatura es. he is a new creation. Las cosas viejas pasaron, All things have passed away. he aquí todas son hechas nuevas. Behold, all things have become new. Entonces, cuando hablamos de la So regeneración, when we talk about regeneration, no hablamos de renovar algo, we're talking about we're not talking about renewing something. estamos hablando de regenerar, We're talking about regenerating. volver a generar, To generate again. o mejor dicho, volver a Or crear. better said, to create again. Por eso, si alguno está en Cristo, And that's why it says, if anyone is in o sea, Christ. cuando venimos a So Cristo, when we come to Christ, ocurre una regeneración de nuestro hombre a interior. regeneration of our interior man happens. Antes no podíamos complacer a Dios. Before we could not please God. Antes no podíamos obedecer a Dios. Before we could not obey God. Pero ahora, a través de la obra que Dios hizo en nuestro corazón, But now through the work that God did in our hearts, hemos renacido de nuevo. we've been born again. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo And this is what Jesus told Nicodemus en Juan capítulo 3. in John chapter 3. Es necesario nacer de nuevo It is necessary to be born again para poder ver el reino de los cielos. to be able to see the kingdom of heaven. Entonces, parte del proceso de la So santificación part of the process of sanctification da inicio en el momento en que somos regenerados. begins in the moment where we are regenerated. Como dijo ahorita, As I said before, no es una renovación, it is not a renovation, sino es una nueva creación. but a new creation. Tu naturaleza Your nature ahora tiene la capacidad de agradar a Dios. now has the capacity to please God. Ahora tienes una naturaleza You now have a nature que aborrece el who pecado hates sin y desea agradar a Dios. and desires to please God. Cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, When we don't have Christ in our lives, nuestra naturaleza era sencillamente hacer lo que el pecado nos dicta hacer. our nature was simply to do what sin told us to do. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Why? Because we were slaves of sin. Ahora, el hecho de que tengamos una regeneración Now, the fact that we have a regeneration o un nuevo nacimiento or a new birth no significa que todavía no luchamos. doesn't mean we still don't struggle. Todavía luchamos, ¿sabes por qué? We still struggle. You know why? Porque esta nueva creación, Because this new creation, este hombre interior que Dios ha creado en nosotros, this interior man that God has created in us, todavía está encarcelado en un cuerpo con naturaleza de hombre. is still incarcerated with a body of a nature of a man. Por lo tanto, todavía vamos a luchar en contra de las tentaciones. Therefore, we're still going to struggle against temptation. Porque no hemos recibido un cuerpo glorificado. Because we have not received a glorified body. En el futuro, cuando Cristo venga por In the nosotros, future, when Christ comes for us, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. it says in the word that those who are have died in Christ Y will luego resurrect los first. que hemos quedado And then those who have remained seremos transformados en un abrir y cerrar de will be ojos. transformed with the shutting and opening of the eyes.
vamos a ser transformados. We will be transformed. Este cuerpo de sangre y carne, This body of flesh and blood, que tiene una naturaleza pecaminosa, who has a sinful nature, va a ser también redimida. will also be redeemed. Va a ser realmente renacida. Will be truly reborn. Y vamos a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo. And we will have a glorified body as the body of Jesus Christ. Pero mientras estemos en la tierra, But while we are on earth, estamos en un cuerpo caído. we are in a fallen body. Pero las buenas noticias son estas. But the good news is this, Es que los que estamos en Cristo is that those of us who are in Christ hemos crucificado nuestra naturaleza pecaminosa. have crucified our sinful nature. Por eso Pablo dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo. And that's why Paul says, I am crucified jointly with Christ. In other words, when Jesus died, En otras palabras, cuando Jesús murió, the apostle Paul said, I died. el apóstol Pablo dijo, yo lo entiendo. When Jesus died, Cuando Jesús murió, you died. tú moriste. ¿A qué moriste? What did you die to? A tu naturaleza To pecaminosa. your sinful nature. Fue crucificada junto con Cristo It was crucified jointly with Christ para que nos levantemos a una vida nueva. so that we can arise to a new life. Ahora podemos comenzar a vivir de una manera que agrada a Dios. Now we can start to live in a way that pleases God. Y es importante entender eso, And it is important for you to understand porque hay that. muchos que el maligno los ha engañado, Because there are many that the evil one has deceived, haciéndoles pensar que no van a poder sobrellevar algunos pecados en su vida. making them think that they cannot carry some of the sins in their lives. Pero la promesa de Dios es que tenemos ahora una naturaleza But the promise of God is that now we have a new nature. que si es guiada por el That if Espíritu, it's guided by the que Spirit, si es empoderada por el if it is Espíritu, empowered by the Spirit, sí puede agradar a Dios. it can please God. Dice, si andamos por el Espíritu, It says if we walk in the Spirit, no vamos a satisfacer los deseos de la we carne. will not satisfy the desires of the flesh. Mira, cuando tú vienes a Cristo, Look, when you come to Christ, no solamente recibes un nuevo nacimiento, not only do you receive a new birth, sino que el Espíritu Santo de Dios but the Holy Spirit of God comienza a morar en tu interior. starts to live inside you. Oh, yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. I don't know if you understand what I'm telling you. Tener a Dios morando en tu interior To have God living inside te you da la capacidad para agradar a Dios. gives you the ability to Te please da la God. capacidad para tener victoria sobre el Gives pecado. you the ability to have victory over sin. Te da la capacidad de vivir por encima de la naturaleza pecaminosa. It gives you the ability to live above our sinful nature. No solamente dice la palabra que el Espíritu Santo estará con nosotros, Not only does it say in the word that the Holy Spirit will be with us, sino que estará en nosotros. but that He will be in us. Y nos guiará a toda verdad. And He will guide us to all truth. ¿Y qué ocurre cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad? And what happens when the Holy Spirit guides us to all truth? Si vivimos en la verdad, If we live in the truth, si andamos en ella, if we walk in it, entonces andamos en libertad. then we walk in freedom. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad, Because Jesus says you will know the truth, y no es solamente conocerla intelectualmente. and it's not only to know it intellectually. Cuando dice conocer la verdad, When He says you will know the truth, habla de intimar con ella. it is talking about having intimacy with Habla it. de tener una relación con la verdad. It is talking about having a relationship with the truth. Cuando nosotros nos relacionamos con la verdad, When we relate with the truth, no solamente la conocemos, not only do we know it, sino que la practicamos, but we practice it. entonces podemos disfrutar de la verdadera libertad. Then we can enjoy true freedom. ¿Cuántos quieren verdadera libertad? How many want true freedom? Tienes que practicar la verdad que Dios te da en su palabra. You have to practice the truth that God gives you in His Word. De hecho, yo quiero que ustedes vean cómo Pablo describe este proceso de regeneración. In fact, I want you to see how Paul describes this process of regeneration. En 1 Corintios 6:11, In 1 Corinthians 6:11, él dice, y esto erais algunos. he says, and such were some of you. ¿A qué se refiere Pablo? And what is Paul referring Si to? usted lee el versículo 10 y el versículo 9, If you read verses 10 and 9, usted se da cuenta que Pablo dice, algunos de ustedes eran mentirosos, you will realize that Paul says some of you are liars, adúlteros, adulterers, fornicarios, fornicators, ladrones, thieves, maldicientes. cursers. Pero él dice, y esto erais algunos. But he says, and this some of you were also. Ahora escucha la buena noticia. Now listen to the good news. Mas ya habéis sido lavados. But you were washed, Ya habéis sido but you were santificados. sanctified, Ya habéis sido justificados and you were justified en el nombre del Señor Jesús in the name of the Lord Jesus y por el Espíritu de nuestro Dios. and by the Spirit of our God. Entonces ahí entendemos que ya la santificación fue hecha. So there we understand that sanctification was made Posicionalmente, positionally ante Dios, before God. nosotros somos santos. We are holy.
Los santos no son los que la Iglesia Católica canoniza. And those who are saints are not those who the Catholic Church canonizes. Santos son todos aquellos Saints are all those que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y who Salvador. have put their faith in Jesus Christ as their Lord and Savior. Este lugar está lleno de santos. And this place is full of saints. No hay que hacer un proceso de You milagros don't have to do a process of miracles y que alguien lo valide. and for somebody to validate Solo hay it. que poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y We Salvador. just have to put our faith in Jesus Christ as our Lord and Savior. O sea, en ese momento de regeneración, So in that moment of regeneration, la Biblia declara que somos the santificados. Bible declares that we are sanctified. Ahora, cuando dice que somos santificados, Now when it says that we are sanctified, no es solamente que nos dio una nueva naturaleza, it is not just that He gave us a new nature, sino que el poder del pecado que había en nosotros but that the power of sin that was in us ha sido roto. has been broken. Por eso Pablo dice que ya no seremos más esclavos del And pecado. that's why Paul says that we will no longer be slaves to sin. Antes de venir a Cristo, Before coming to Christ, éramos esclavos del pecado. we were slaves to sin. Pecábamos We sinned y pecábamos más. and we sinned some more. Pero ahora la palabra declara que hemos sido liberados del poder del pecado. But now the word declares that we have been freed from the power of sin. Eso pasa en la regeneración. And that happens in regeneration. Ahora, el hecho de que hayamos sido liberados del Now, pecado, the fact that we have been liberated from sin, del poder del of the pecado, power of sin, no significa que de vez en cuando no pequemos. doesn't mean that we don't sin from time to time. Ya dijimos que estamos en un cuerpo caído. We already said that we are in a fallen No es un body. cuerpo glorificado. It's not a glorified body. Ahora, no debemos practicar el pecado. Now, we should not practice sin. O sea, no deberá haber hábitos de pecados en nuestra vida. In other words, it should not be habits of sin Porque in our Dios lives. ha roto el poder esclavizador del pecado. Because God has broken the enslaving power of sin. En 1 de Juan 3:9, In 1 John 3:9, Juan habla de este proceso de regeneración. John speaks about this process of regeneration. Y él lo explica de esta manera. And he explains it in this way. Dice, los que han nacido en la familia de Dios. It says, those who have been born into God's family. Escuche esto. Listen to this. Dice, no se caracterizan. This says, do not make a practice. No se caracterizan por practicar el pecado. Do not make a practice of sinning. Porque la vida de Dios está en ellos. Because God's life is in them. Así que no pueden seguir pecando So they can't keep on sinning porque son hijos de Dios. because they are children of God. Dice, porque la vida de Dios está en It ellos. says, because God's life is in them. La palabra en original dice, porque la semilla de Dios está en ellos. The original word says, because God's seed is in them. Mira, cuando hay una semilla que tú siembras en un terreno Look, when there is a seed that you plant on the soil y las condiciones son óptimas, and the conditions are optimal, esa semilla va a dar un fruto. that seed will bear fruit. Y Dios ha puesto la semilla de su propia naturaleza en ti. And God has put the seed of His own nature in you. Si tenemos a Cristo en nosotros, If we have Christ in us, si tenemos al Espíritu Santo en if nosotros, we have the Holy Spirit in us, tenemos esa semilla de Dios en nosotros. we have God's seed in us. Por lo tanto, va a haber un fruto que es nuestra santificación. Therefore, there will be a fruit that is our sanctification. Por eso que dice, así que no puede seguir pecando porque son hijos de Dios. And that's why it says they can't keep sinning because they are children of God. Ahora, ¿para quién es real esto? Now, for whom is this really? Los que han nacido en la familia de Dios. Those who have been born into God's family. No se caracterizan por practicar el pecado. Do not make a practice of sinning. ¿Qué significa esto? What does this mean? Cuando dice que no se caracterizan When it says that they are not characterized por practicar el pecado, by practicing sin, no significa que nunca vamos a cometer un pecado. it doesn't mean that we will never commit sin. O que hemos alcanzado la santificación total o absoluta. Or that we have reached total and absolute sanctification. Sino que ahora hay una progresión en nuestra santificación. But that now there is a progression in our sanctification. En otras palabras, vamos a ser más santos hoy que lo que éramos ayer. In other words, we will be holier today than we were yesterday. Por lo menos deberíamos serlo. At least we should be. Y no deberíamos practicar el pecado. And we should not practice sin. La palabra practicar el The pecado word practice sin significa que alguien que continuamente hace o comete el mismo pecado. means someone who continually makes or commits the same sin. Eso no debe ocurrir en tu vida. That should not happen in your life.
Como seres humanos As hay human- momentos que vamos a fallar. As human beings, there are times when we shall falter. Pero nosotros tenemos victoria sobre el pecado. But we have victory over sin. Porque el poder del pecado ha sido roto en nuestra vida. Because the power of sin has been broken in our De lives. hecho, la Biblia dice que Dios nunca nos va a dejar ser In tentados fact, the Bible says that God will never let us be tempted más de lo que podemos soportar. more than we can bear. Sino que cuando llegue la tentación a nuestra vida, But that when temptation comes to our porque lives, Dios es un Dios fiel, because God is a faithful de God, alguna manera va a proveer una salida de la tentación. in some way He will give us a way out of temptation. Ese es el Dios que tú le sirves. That is the God that you Ese es el serve. Dios que está comprometido con tu That is santificación. the God that is committed to your sanctification. Lo próximo que yo creo que usted entienda The next thing I want you to understand es que la santificación is that sanctification es el proceso donde Cristo es formado en nosotros. is the process by which Christ is formed in us. Mira cómo Pablo lo explica en la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Look at how Paul explains it in the letter of Galatians 4:19. Él dice, queridos He hijos, says, "My dear children, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, for whom I am again in the pains of childbirth, hasta que Cristo sea formado en ustedes. until Christ is formed in you." En otras palabras, In other words, Pablo dice, mira, ya yo estuve con ustedes en Gálatas, Paul says, "Listen, I was already with you in Galatia, pero voy a seguir sufriendo. and I'm going to continue suffering. Estoy agonizando I'm agonizing hasta que yo vea until I see que la naturaleza de Cristo that Christ's nature está en ti. is in you." En otras palabras, que tú has crecido a la estatura del varón perfecto. In other words, that you have grown to the measure of the perfect man. Mira, cuando Pablo dice que él está, escucha cómo lo pone, Look at how Paul puts it. por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto. For whom I am again in the pains of Lo childbirth. que Pablo está diciendo es que ser santo What Paul is saying is that to be es un holy proceso doloroso. is a painful process. Si fuera fácil, If it was easy, todo el mundo fuera santo. everyone would be holy. Pero no es fácil. But it's not easy. Requiere humillarnos ante Dios, It requires to humble ourselves confesar before nuestros God, to pecados, confess our sins, recibir una nueva to naturaleza. receive a new nature, Pero además de eso, but also requiere, hermano, sacrificio. it requires Por eso sacrifice. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, And that's why Jesus says, if one of you wants to come after me, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz cada día take up your cross daily, y sígame. and follow me. Pero no todo el mundo quiere seguir a Jesús. But not everyone wants to follow Jesus. Yo no sé usted, pero dar a luz, I don't know you, but giving birth, por lo menos eso me cuentan. at least I'm told. Yo estuve en los dos partos de mi esposa. I was in both births of my children. El primero fueron de 14 horas, The first one was 14 hours, pujando 2 horas y media. pushing 2.5 hours. El segundo salió en 20 minutos. The second one was out in 20 minutes. Gracias al Señor. Thank the Lord. Gio era un flacucho. She was thin. Ahora mira, ¿sabes lo que hizo mi esposa? You know what my wife did? No podía con los dolores. She couldn't handle the Dios, pains. por favor, doctor, ponme una epidural. She said, "Doctor, please, some epidural." Porque los dolores de parto no son fáciles. Because birth pains are not easy. Y Pablo está diciendo, And Paul is saying, cuando Dios quiere formar su carácter en nosotros, when God wants to form his character in us, a veces doloroso. sometimes it is painful. Y de hecho, Pablo está diciendo que él está sufriendo. And in fact, Paul is saying that he is suffering. Lo que significa que tú y yo debemos estar envueltos en la santificación de otras personas. Which means that you and I should be involved in the sanctification of other people. El llamado de todo pastor, The calling of every el pastor, llamado de todo maestro, the calling of every es teacher, ayudar a los is creyentes to help the believers a que la imagen de Dios sea formado en ellos. so that the image of God be formed in them. Es para que crezcamos a la estatura del varón It's perfecto. so that we can grow to the measure of the perfect man. Entonces la santificación So sanctification es hacerlo más como Cristo. is to become more like Christ. ¿Y cómo logramos eso? And how do we accomplish that? Separándonos del pecado. Separating ourselves Porque en from sin. Cristo no hay pecado alguno. Because in Christ there is no Y sin. mientras menos pecado haya en nuestra vida práctica, And the less sin that there is in our practical life, más nos asemejamos a nuestro Señor the more Jesucristo. will we be like our Lord Jesus Christ.
De hecho, Pablo lo pone en 2 Corintios 3:18 de esta manera. In fact, Paul puts it in 2 Corinthians 3:18 in this way. Dice, por tanto, nosotros todos, But we all, no algunos, not some, todos, all, mirando a cara descubierta, with unveiled face, como en un espejo la gloria del Señor, beholding as in a mirror the glory of the Lord, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, are being transformed from glory to glory into the same image, como por el Espíritu del Señor. just as by the Spirit of the Lord. Ahora vamos a desglosar un poco este versículo Now let's bíblico. break this biblical verse down a little bit. Mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. Looking with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Esto es una Lord. referencia a Moisés. This is a reference to Moses. Moisés tuvo que ponerse un velo Moses had to wear a veil porque no podía resistir la gloria de Dios sobre él. because he could not resist God's glory over him. Y la gloria que había sobre Moisés cuando bajó del monte, And the glory that was over Moses when he came down from the mount, poco a poco se fue yendo de él, little by little started going away from him, al punto que Moisés luego se veía normal. to the point where Moses eventually looked normal. Pero con nosotros no va a suceder así. But with us, it will not happen in the Dice, same way. mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del It Señor. says, looking with unveiled face as in a mirror the glory of the Lord. En otras palabras, vemos la gloria de Jesús, In other words, we see the glory vemos of la Jesus. santidad de We Jesús, see the holiness vemos la of Jesus. perfección de We Jesús, see the perfection of y Jesus. cuando la vemos, And when we see it, la Biblia nos dice the Bible tells us que somos transformados that we are transformed de gloria from glory en gloria. to glory. Mientras menos pecado hay en nuestra vida, The less sin that there is in our lives, más de la gloria de Dios hay en nuestra vida. the more of the glory of God Y la that there is in promesa our de lives. Dios And the promise of God Es que somos transformados is that we are transformed de gloria en gloria from glory to glory en la misma imagen. in the same image. ¿Cuál imagen? What image? La que estamos mirando con cara descubierta The one that we are seeing with unveiled face en un espejo. in a mirror. La Biblia es el espejo de la palabra de Dios. The Bible is the mirror of the word. Cuando the word of estudiamos la God. palabra When we study the word y nos miramos frente a este espejo, and when we look upon this mirror, Dios nos ha prometido God has promised us que si seguimos mirando la palabra that if we keep on looking upon the y word vemos cómo es Cristo and we see how Christ y is renunciamos a quienes somos nosotros, and we denounce who we are, si hacemos como dijo Juan el Bautista, if we do as John the Baptist said, es necesario que yo mengüe it is necessary for me to diminish para que Cristo crezca, so that Christ may grow, para que Cristo continuara con su ministerio. so that Christ can continue with his ministry. Y nosotros, hermanos, tenemos que decir lo mismo que Juan el Bautista. And we brothers have to see the same as John the Baptist. Tenemos que morir a nuestro yo We have to die to ourselves para que Cristo pueda realmente vivir en so nosotros. that Christ can truly live in us. La Biblia nos muestra toda la gloria de The Jesucristo. Bible shows us God's entire glory. Pero no solamente nos muestra su gloria, But not only does he show us his glory, nos promete it promises us que somos transformados de gloria en gloria. that we are transformed from glory to glory. En la misma imagen, It's the same image. la imagen de Jesucristo. The image of Jesus ¿A Christ. través de quién? Through whom? Dice, como por el Espíritu del Señor. It says that's through the Spirit of the Lord, Que es otra forma de decir, a través del Espíritu Santo. which is another way to say through the Holy Spirit. Entonces la santificación es el proceso donde Cristo es formado And en nosotros. so holiness is the process by which Christ is formed in us. La palabra nos promete que somos transformados. The word promises is that we are transformed. Pablo habla tanto sobre este tema Paul speaks about this topic so much en todas sus cartas. in all his letters. Y no fue la excepción cuando le escribió a la iglesia de Roma. And there was no exception when he wrote the church in Rome. Capítulo 6, versículo 22. Chapter 6, verse 22. Él dijo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado He says, but now having been set free from sin y hechos siervo de Dios, and having become slaves of God, tenéis por vuestro fruto la santificación you have for your fruit holiness, y como fin la vida eterna. and the end everlasting life. ¿Qué está tratando de decirnos el apóstol Pablo? What is the Apostle Paul trying to tell us? Que una vida transformada That a transformed life tiene realmente un fruto. has truly a fruit. El fruto es la santificación. The fruit is sanctification. Ahora, mira cómo lo expresa. Now look at how he expresses Mas it. ahora que habéis sido libertados del pecado. But now having become freed from sin, Antes no podíamos, before we couldn't. pero ahora hemos sido libertados del pecado. But now we have been set free from sin. Lo que estaba diciendo Pablo What Paul is saying es que antes de venir a Cristo is that before coming to Christ, éramos esclavos del pecado. we were slaves of sin. Pero ahora somos esclavos
o siervos de Dios. but we are now slaves or servants of God. En otras palabras, In other words, si usted quiere ver a alguien que es un verdadero cristiano, if you want to see someone who is a true Christian, usted va a ver a alguien que está siendo santificado. you're going to see someone who is being Usted sanctified. está viendo a alguien que está siendo transformado. You're seeing somebody that is being transformed. Yo me temo I fear que hay personas sentadas en las iglesias that there are people seated in the church que se llaman cristianos who call themselves Christians y no son cristianos. and are not Christians. ¿Sabe por qué yo digo eso? And you know why I say that? Porque la palabra declara Because the word declares que un verdadero cristiano that a true Christian tiene un fruto, has a fruit, la santificación. sanctification. En otras palabras, cuando somos cristianos verdaderamente, In other words, when we are truly Christians, debe haber una transformación en nuestra vida. there should be a transformation in our lives. ¿Eres el mismo que fuiste el año pasado? Are you the same person you were last year? ¿Sigues practicando los mismos pecados que estabas practicando anteriormente? Do you keep practicing the same sins that you were practicing previously? Yo sé que estos mensajes a veces como que no nos gustan mucho I know sometimes we don't really like these messages porque confrontan nuestra realidad. because they confront our reality. Pero mira, ¿por qué vamos a vivir engañados yendo a la iglesia domingo tras But domingo why would we live deceived going to church Sunday after Sunday sin que haya una verdadera transformación? if there truly isn't a transformation? Todo verdadero cristiano, Every true Christian, aquellos que han sido libertados del pecado, those who have been set free from sin, aquellos que han sido libertados del pecado son cristianos. those who have been set free from sin are Christians. Tienen por fruto la santificación. They have as fruit holiness, Y dice, y como fin, and as in the end, la vida eterna. everlasting O life. sea, estamos produciendo un So fruto. we are producing a fruit. El fruto es la evidencia de que somos The salvos. fruit is the evidence that we are saved, Y la bendición final, and the final blessing, la meta the final, end goal, es que mientras estamos en esa is santificación, that while we are in that mientras holiness, estamos en while Cristo, we are in Christ, nuestro fin es la vida eterna. our end is eternal life. Pero mientras tanto, But in the meantime, en lo que alcanzamos la vida eterna, while we reach eternal life, debe haber un fruto visible en nuestra vida. there should be a visible fruit in our Por lives. eso Jesús dijo, por sus frutos los And conocerán. that's why Jesus says, you shall know them by their fruits. Pregúntate, ¿cuál es el fruto que tú estás dando? Ask yourself, what is the fruit that you are giving? Si no hay un fruto de santificación, If there is not a fruit of sanctification, es importante que examines tu fe it is important for you to examine y your faith examines si genuinamente has tomado una decisión por Cristo. and examine if you've genuinely taken a decision for Christ. Dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos. It says that a good fruit cannot bear bad, a good tree cannot bear bad Si fruits. nuestra naturaleza interna, If our internal nature, nuestro hombre interior, our interior man, no es renacido, is not reborn, no podemos dar fruto de santificación. we cannot bear fruit of holiness. Tiene que haber una decisión genuina de aceptar a Jesucristo como Señor y There Salvador. has to be a genuine decision to accepting Jesus Christ as Lord and Savior. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo está siendo formado en nosotros? Now, how do we know that Christ is being formed in us? Mira cómo lo pone Pablo a Timoteo Look at how Paul puts it for Timothy. en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19. In his second letter, chapter 2, verse 19. Él dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. It says, but the solid foundation of God stands, having this seal. De hecho, yo diría es un sello doble. In fact, I would say it's a double seal. Dice, primero, It says, first, conoce el Señor a los que son suyos. the Lord knows those who are his. Podemos decir, Señor, soy tuyo. And we might say, Lord, I am yours. La Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos. And the Bible says that the Lord knows those who are his. Dice, este es el sello. And this is the seal. Dice, el fundamento de Dios está firme It says that God's foundation is solid, teniendo este sello. having this seal. Conoce el Señor a los que son suyos The Lord knows those who are his, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. and depart from iniquity everyone who invokes the name of Christ. En otras palabras, In other words, el sello visible de que somos parte del cuerpo de Cristo the visible seal that we are part of the body of Christ es que nos estamos apartando de iniquidad. is that we are going away from iniquity. En otras palabras, estamos siendo santificados. In other words, we are being sanctified. Si invocamos el nombre de Cristo, If we invoke the name of Christ, entonces debemos apartarnos del pecado. then we should depart from sin. Mira, hermano,
Dios no te va a apartar. Like, brothers, God is not going to separate Porque Él ya te apartó. you because He's already O sea, separated. Él ya te santificó. He already Ya sanctified Dios rompió you. el poder del pecado. God already broke the power Ahora of te sin. corresponde a ti And now it's up to you apartarte del pecado, to depart from sin, renunciar al to pecado. denounce sin. Ese es el fruto de una vida santificada. That is the fruit of a sanctified life. De hecho, ese es el sello. In fact, that is Mira, the seal. un sello es algo que certifica que es propiedad de alguien. Look, a seal is something that certifies that it belongs to someone. Aquellos que crían vacas Those who raise cattle o cualquier tipo de oveja, or any type of sheep, por lo general tienen un sello generally they have a seal. donde se lo pone encima al animal. Well, they put it on the animal. O si el animal se va del corral, Because if the animal leaves the todos sus farm, vecinos van a saber que pertenece a ese granjero. all the neighbors know that it belongs to that farmer. Por eso usted ve que muchos de los productos tienen un logo. And that's why you see that many products have a logo. De hecho, todas las cosas que se producen hoy en día, In fact, all things that are produced today, sea comida o productos, whether it be food or produce, tienen un número, un código, they have a code, a number, para saber quién lo creó. to know who created it. Y cuando hablamos en términos And when we espirituales, speak in spiritual Dios terms, dice, yo también tengo un sello God says, I also have a seal donde muestro a quién yo he renacido. where I show who I've reborn. ¿Y cuál es el sello? And what is the seal? Primero conozco los que son míos First, I know those who are mine, y esos que son míos and those who are mine van a apartarse del pecado, will depart from sin. van a santificarse. They will be sanctified. Entonces no podemos decir, Señor, soy tuyo So we cannot say, Lord, I am yours, y seguir practicando el pecado. and continue practicing sin. Porque eso es contrario al sello que certifica que somos hijos de Dios. Because that is contrary to the seal that certifies that we are children of God. Mira, hermano, esto es algo tan importante. Like, brothers, this is something so important. Porque hay miles, por no decir millones, Because there are thousands, so as not to de say personas millions, sentadas en las of iglesias people seated in the churches donde no tienen el sello de Dios sobre where ellos. they don't have God's seal over them. Porque no hay ninguna santificación. Because there is no sanctification. Ah, yo creo en Cristo, Oh, I believe in Christ, pero vivo como homosexual, but I live as a homosexual, como fornicario, as a fornicator, como mentiroso, as a liar, como ladrón, as a thief, pero yo creo en Cristo. but I believe in Christ. Eso es una mentira. That is a lie. El sello de alguien que pertenece a Cristo The seal of someone who belongs to Christ es la santificación. is sanctification. Mira, a veces mi corazón se duele como pastor, Look, sometimes my heart aches as a porque a pastor. veces veo el estilo de vida de algunas personas Because sometimes I see the lifestyle of some people, y es un patrón de pecado, and it's a pattern of de sin, arrepentimiento, of repentance, de pecado, of sin, de arrepentimiento, repentance, de pecado, sin, de arrepentimiento. repentance. No hay ningún sello de Dios de santificación en ellos. There is no seal from God of sanctification in them. Eso es peligroso, That is dangerous porque puede cuestionar si verdaderamente somos hijos de Dios. because it can bring to question whether we truly are Ah, children pero of pastor, God. eso solo lo sabe Dios. Oh, but pastor, only God knows. Usted se equivocó. You're wrong. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. The Bible says you shall know La them Biblia by their dice que fruits. vamos a poder ver sellos sobre ellos. The Bible says that we will be able to see seals over Y them. se llama santificación. And it is called holiness. No puedes llamarte cristiano You cannot call yourself a y seguir Christian practicando los mismos pecados de tu vida and pasada. continue to practice the sins of your old life. Porque si ese eres tú, Because if that is you, no digo yo, I'm not saying la it, Biblia dice the Bible says que no tienes el sello de Dios sobre ti. that you don't have God's seal over you. El fundamento de Dios está firme The foundation of God is firm y tiene un sello. and it has a seal. Y el sello es la santificación. And the seal is sanctification. Entonces hablemos ahora And so now let's talk de la parte nuestra en la santificación. of our part in Ya sanctification. hemos visto todo lo que Dios ha hecho para santificarnos. We've already seen everything that God has done to sanctify us. Podríamos decir que participamos con Dios en nuestra propia santificación. And we might say that we participate with God in our own sanctification. ¿Cómo? How? Al someternos al Espíritu Santo, Submitting to the Holy al Spirit, rendirnos al Espíritu Santo, surrendering to al the dejarnos Holy guiar Spirit, por el Espíritu letting Santo, ourselves be guided by the a Holy ser Spirit, obediente a los preceptos de la palabra de Dios. being obedient to the precepts of the Word of God. Por lo tanto, debemos considerar no solamente lo que Dios ha hecho para And santificarnos, therefore we must consider not only what God has done to sanctify us, sino también lo que Él nos pide para que seamos but santificados. also what He asks us so that we can be sanctified. Mira, hermano, ¿por qué comparto primero lo que Dios ha hecho? Look, brothers, why do I share first what God has done?
Porque nosotros reconocemos que la santificación Because we recognize that sanctification es obra inicial de Dios. is an initial work of God. Mira, no importa cuánto un ser humano trate de santificarse aparte de Dios, Look, it doesn't matter how much a human being tries to sanctify themselves apart from God. nunca puede ser They santificado can never be sanctified porque no ha sido renacido. because they haven't been born again. Lo que nos permite ser santificado What allows us to be en la sanctified sangre de Jesucristo, is the blood of Jesus en la obra Christ. de la regeneración del Espíritu en nuestro ser, It's the work of regeneration of the Spirit in our being. donde ahora no solamente tenemos al Espíritu Santo morando en Where nosotros, now not only do we have the Holy Spirit living in us, sino donde Dios le ha dado vida a nuestro espíritu. but where God has given life to our spirits. Ha creado en nosotros la capacidad de agradarle, He has created in us the ability to please de Him, poder servirles. of being able to serve Him. Entonces podemos decir que los verdaderos cristianos So we might say that true Christians son personas are transformadas, transformed people. transformados de adentro hacia afuera. Transformed from the inside out. Y digo de adentro hacia afuera And I say from the inside out porque la regeneración because regeneration no comienza por lo exterior, does not start on the outside. comienza por el It interior. starts on the inside. Por eso que Jesús tuvo muchos problemas con los fariseos y los And saduceos, that's why Jesus had many problems with the Pharisees and the Sadducees. porque ellos trataron de mostrar una apariencia externa de santificación. Because they tried to show an external appearance of sanctification. Y Jesús le dijo, han hecho muy bien. And Jesus says, you've done well. Se ven muy blancos por fuera, You look very white on the muy outside. puros por fuera, Very pure on muy the outside. santificados por fuera, Very sanctified on the outside. pero por dentro But on the inside, son sepulcros blanqueados. you are dead sepulchres. En otras palabras, todavía había muerte en su hombre interior. In other words, there were still death in their interior man. Jesús decía, tienen que nacer de nuevo, Jesus said, you have to be born again. porque si siguen en su pecado morirán. Because if you continue in your sin, you will die. Entonces tiene que haber una decisión nuestra So there has to be a decision from us de aceptar a Cristo como Señor y of Salvador accepting Christ as Lord and Savior para que podamos ser vivificados. so that we can be relived, reborn. Entonces nosotros So we estamos participando con Dios en nuestra santificación. are participating with God in our Si sanctification. usted se da cuenta, la mayoría, casi el 99% de lo que yo he compartido con ustedes, If you realize 99% of what I have shared with you, con excepción de algunas cosas que dijo Pedro y Juan, with the exception of some things that Peter and John said, la mayoría son del apóstol Pablo. the majority are from the Apostle Paul. Porque Pablo era igual que Nicodemo. Because Paul was just like Nicodemus. Pablo era un religioso. Paul was a religious man. Por fuera, On the outside, judío de judíos, the Jew of Jews, fariseo de fariseos. Pharisee of Llevaba la ley Pharisees. a la letra, decía él, He carried the law to the letter, he said, hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. until he had an encounter with Ahora, Jesus ¿cómo Christ. sabemos que Pablo es salvo? Now, how do we know that Paul is saved? Porque hubo una transformación en su ser. Because there was a transformation in his being. El que era enemigo de la iglesia, The one who was the enemy of the church, enemigo de los cristianos, enemy of Christians, ahora es apóstol de la is iglesia. now the apostle of the church. Ahora es maestro de los Is now a cristianos. teacher of the Ahora es Christians. servidor de los Is now the cristianos. servant of the Christians. Hubo una transformación There was interna an internal transformation que era visible en su manifestación externa. that was visible in his external manifestation. Y por eso es que Pablo habla de la importancia que haya un cambio en nosotros. And that's why Paul talks about the importance of seeing a change in us. En 2 Corintios 7:1 él dice, In 2 Corinthians 7:1 he says, queridos hermanos, dear brothers, dado que tenemos estas promesas, because we have these promises. ¿cuántos tienen promesas de Dios? How many have promises from God? Dice, dado que tenemos estas promesas, Because we have these promises, limpiémonos, let us cleanse ourselves. limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Dice, y procuremos alcanzar And it says, and let us work toward una completa santidad porque tenemos a Dios. complete holiness because we fear God. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que limpiarse? So who are those who have to cleanse themselves? Tú y yo. You and I. Dice, limpiémonos de todo lo que puede contaminar el cuerpo. O sea, vamos a deshacernos de ello. It says, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body. In other words, just get rid of it. Dice, y procuremos alcanzar una completa santidad. It says, and let us work toward a complete holiness.
¿Cuál es la completa santidad? What is complete holiness? La estatura del varón perfecto que es Cristo. The measure of the perfect man, which is Christ. Mire, y aunque nunca vamos a alcanzar eso aquí en la tierra, Look, and even though we will never reach that on earth, esa es nuestra barra. that is our bar. Dios no va a bajar la barra, God is not going to lower the bar o mejor dicho, el estándar de Dios, or the standard of God para que tú cumplas con lo que Dios te pide. so that you can meet what God asks you to meet. El hecho de que tú y yo nunca podamos llegar a esa medida The fact that you and I can never reach that mientras measure estemos en la tierra while we are on earth es una indicación que necesitamos el poder del Espíritu Santo para lograrlo. is an indication that we need the power of the Holy Spirit to achieve it. No podemos vivir en nuestras We fuerzas. cannot live in our strength. Nunca podemos ser santos completamente We will never be completely holy aparte de la obra y el poder del Espíritu Santo. apart from the work and the power of the Holy Spirit. Pero debemos procurar alcanzar una completa santidad. But we must ensure to try to work toward a complete holiness. De hecho, me gusta como lo dice la versión en In inglés. fact, I like the way the English version says it. Dice, let us work toward complete holiness. Dice, déjanos tratar de trabajar hacia una santidad completa. Trabajar. To work. Trabajar no es fácil. To work is not easy. Requiere intencionalidad. It requires intent. Requiere energía. It requires energy. Requiere It recursos. requires Requiere resources. It tiempo. requires time. Tenemos promesas, We have promises, pero tenemos que limpiarnos but we have to cleanse de ourselves todo lo que nos contamina. of everything that contaminates us. La pregunta es esta. The question is this: ¿Cómo nos limpiamos, pastor? how do we cleanse ourselves, Pastor? ¿Cómo participamos con Dios en nuestra How santificación? do we participate with God in our sanctification? Primero, haciendo morir lo terrenal en nosotros. First, making the earthly die in us. En Colosenses, Pablo lo pone de esta manera. In Colossians, Paul puts it in this way: Haced morir pues lo terrenal en vosotros. put to death then the earthly in you. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? And what is the earthly in us? Pablo está hablando de lo que la naturaleza pecaminosa produce. Paul is talking about what the sinful nature produces. Él podría decir que deberíamos nosotros hacer morir He might say that we should make die nuestra naturaleza pecaminosa. our sinful nature, Porque la carne because the flesh produce las obras de la carne. produces the works of the flesh. En Gálatas 5 usted lo puede leer con calma. In Galatians 5, you can see it with Pero calm. aquí Pablo menciona algunas cosas. But here, Paul mentions some things. Hacer morir lo terrenal en Put vosotros. to death the earthly in you. Y nos da algunos ejemplos. And he gives us some examples. Fornicación. Fornication. Tener relaciones sexuales sin estar casados. To have sexual relationships without being married. O igualmente el adulterio. Tener relaciones sexuales con otras personas que no es nuestro cónyuge. And in the same way, adultery, to have relationships, sexual relationships with somebody who is not our spouse. Hacer morir la fornicación. To make fornication die, La impureza. uncleanliness, Pasiones desordenadas. passion, Malos deseos y avaricia. evil desires, and Que es covetousness, idolatría. which is idolatry. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. ¿Quién tiene que hacer morir lo terrenal? Who has to make the earthly die? Tú y yo. You and I. Eso es lo que Jesús dijo. That is what Jesus El said. que quiera venir en pos de mí, Whoever wants to come after me, tome su cruz, take your cross, niegues a sí mismo deny yourselves cada día every day, y sígueme. and follow me. No podemos seguir a We Jesús cannot follow Jesus haciendo lo que queremos. doing what we want. Tenemos que negarnos a nosotros. We have to deny ourselves. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. We have to make the earthly die in us. De hecho, en ese mismo capítulo, el versículo 8, In fact, in that same chapter, verse 8, Pablo dice, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas. Paul says, but now put to death all these things. Versículo 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Verse 3:8, but now you yourselves are to put off all of these. Ahora escucha lo que dice. Now look at what it says. Ira, Anger, enojo, wrath, malicia, malice, blasfemia, blasphemy, palabra deshonesta de vuestra boca. filthy language out of your mouth. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, tiene que haber un cambio. You see, Paul is saying there has to be a change. Primero menciona diferentes cosas sexuales en su mayoría. First, he mentions several things that are sexual in nature at first. Y después menciona otras cosas And then he mentions other things que para algunos no parecen tan malas, that for some don't seem so bad, pero son igual de pecaminosas. but are just as sinful. Él dice la ira, It says wrath, el enojo,
anger, la malicia, Malice, la blasfemia blasphemy, y palabras and deshonestas. filthy language. En otras palabras, no solamente nuestra conducta, In other words, not only our conduct, sino nuestra forma de hablar. but our way of speaking. Tu boca y mi boca deben ser santificadas. Your mouth and mine should be sanctified. Tus actitudes y mis actitudes deben ser santificadas. Your attitudes and minds should be sanctified. Mire, hermano, y todos estamos en ese proceso. Look, brothers, and we are all in that process. Dios ha tenido que trabajar con mi paciencia, God has had to work with my patience porque a veces puedo ser un poquito impaciente. because sometimes I can be a little impatient. It's real. Es verdad. ¿Por qué lo voy a negar si Dios lo sabe? Why would I deny it if God knows? Pero ¿qué tengo que hacer? Reconocer que tengo impaciencia But what do I have to do? I have to recognize that I'm impatient y rendirme ante aquel que puede producir paciencia en mí. and surrender before Him who can produce patience in ¿Quién me. es? Who is it? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El fruto del Espíritu The fruit of the Spirit es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. is love, long suffering, patience, temperance, holiness. It helps when you memorize the verses, right? Yeah. Good luck with that. Ese es el fruto del Espíritu. That is the fruit of the Spirit. No es algo que yo puedo producir, It is not something that I can produce. pero el Espíritu lo produce cuando yo rindo mi voluntad a la de Él. But the Spirit produces it when I surrender my will Cuando to His. yo lo dejo que Él me guíe, When I let Him guide me, me dirija, and direct me, me reprenda, rebuke me me, enseñe, teach me, sea mi paracleto, be my paraclete, el que camina a mi the lado. one who walks with me. Esa es la obra que hace Dios. That is the work that God does. Pero nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en But nosotros. we have to make the earthly die in us. De hecho, mire, esto es tan serio, hermano, In fact, look, this is so serious, brother, que el apóstol Pablo that the Apostle Paul usó una palabra que nos ayuda a ver la seriedad y de nuestra responsabilidad. used the word that lets us see the seriousness of our responsibility. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, él dice: In 1 Corinthians chapter 9, verse 27, it says, pero yo golpeo mi cuerpo "But I beat my body y lo pongo en servidumbre. and bring it into subjection." ¿Será que Pablo tenía un látigo y se pasaba dándose así? Could it be that Paul had a whip and was always hitting ¿Que era himself? medio masoquista? Maybe he was a masochist? ¿O como hacen algunas religiones hoy en día? Or as some religions do today, Que se latigan, that they whip themselves, caminan de rodillas, they walk on their todo knees, tipo de sacrificios, all types of sacrifice, pero en su corazón no hay ningún cambio. but in their hearts there's no change. Porque las cosas exteriores Because exterior things no garantizan un cambio interior. do not guarantee an internal change. Pero Pablo está diciendo, But Paul is saying, pero yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. "But I beat my body and bring it into subjection." Pablo no se refiere a que está golpeando físicamente su cuerpo. Paul is not referring to beating his body physically. Pablo está hablando de que en su carne, Paul is speaking that in his flesh, su cuerpo significa su naturaleza his pecaminosa. body means his sinful nature. Él dijo, en mí no mora nada bueno, He says, "In me nothing good lives. porque hago las cosas que no quiero. For I do the things I don't want. Y lo que quiero no lo And hago. what I do want, I don't do." Por lo tanto, me doy cuenta que no soy yo, dijo el apóstol Pablo, Therefore I realize that it is not me, said the sino Apostle el Paul, pecado que mora en mí. but the sin that lives En in otras me. palabras, la naturaleza que él tenía en In él other words, the nature that he had lo in him llevaba a hacer cosas que no quería. took him to do things that he didn't want. Por eso en el capítulo 7 dice, oh, ¿quién me librará de este cuerpo miserable? And that's why in verse 7 he would say, "Oh, who will free me from this miserable Y body?" la respuesta está en el versículo 1 del capítulo 8. And the answer is in chapter 1 of verse 8. Gloria doy a Jesucristo. I give glory to Jesus Christ. Jesucristo nos hace libre del poder del pecado. Jesus Christ makes us free from the Rompe power el of poder del pecado en nuestra vida. sin. Break the power of sin in A our lives. través del Espíritu Santo nos da una nueva creación, Through the Holy Spirit, he gives us a new la cual creation, ahora puede agradar a which Dios. can now please God. Entonces Pablo está llevando su naturaleza So Paul is bearing his nature a la servidumbre. to servitude. En otras palabras, voy a dejar que el Espíritu guíe mi carne, mi alma, mis emociones. In other words, I will let the Spirit guide my spirit, my soul, my emotions. ¿Por qué? Why? No sea que habiendo sido heraldo para otros, Lest when I have preached to others, yo mismo venga a ser eliminado. I myself should become disqualified. Very serious words. Son palabras muy serias.
En Romanos, Pablo toca algo muy similar. In Romans, Paul touches on something very similar. Capítulo 6, versículo 12. Chapter 6, verse 12. Dice, por lo tanto, It says, therefore, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, do not let sin reign in your mortal body, ni obedezcan a sus malos deseos. so that you obey its evil desires. Pablo dijo, mira, ya el poder del pecado fue roto en nuestra naturaleza. Paul said, look, the power of sin has already been broken in your nature. Entonces no hay razón por la cual el pecado domine tu vida. So there's no reason for your sin to dominate your life. No permitan ustedes que el pecado reine. Do not let sin reign. ¿El pecado reina en tu vida? Does sin reign in your life? ¿Controla tu vida? Control your life? ¿O es el espíritu que controla? Or is it the spirit that controls? No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, Do not let sin reign in your mortal body, ni obedezcan a sus malos deseos. so that you obey its evil desires. Entonces tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. So we have to make the earthly die in us. Morir a esos deseos pecaminosos que a veces se levantan. Die to those sinful desires that sometimes arise. ¿Cómo limpiamos y participamos con Dios en nuestra santificación? How do we cleanse ourselves and participate with God in our sanctification? También lo hacemos por la obediencia a la palabra de Dios We also do it through obedience to God's word o a los mandatos de Dios. or God's mandates. Cuando Jesús hacía la oración por los When apóstoles, Jesus was making a prayer for the apostles, Juan 17:17, John 17, Él 17, dijo, santifícalos en tu verdad. he says, sanctify them by your truth. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Y por ellos yo me santifico, dice el versículo 19, And for their sakes I sanctify myself, says verse 19, para que también ellos sean santificados en la verdad. that they may also be sanctified by the truth. ¿Nos santificamos en la verdad? We are sanctified in the truth. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesus says, I am the truth. Entonces, cuando estamos diciendo que nos santificamos en la verdad, So when we are saying that we are sanctified in the truth, es que nos santificamos en la palabra de Dios. it's that we are sanctified in the word of God. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesus says, I am the truth. Entonces, no solamente la verdad que está aquí es Cristo, So the truth that is in the word is Christ. porque refleja lo que es una vida perfecta, Because it reflects what a perfect life lo que es is. una vida santa, What a holy life is. una vida que agrada a Dios en todo tiempo. A life that pleases God at all times. Por eso tenemos que leer la Biblia And that's why we have to read the Bible. y tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. And we have to be obedient to the word of Cuando God. leemos algo que no está bien When we read something that isn't right en nosotros in us, o que es contrario a lo que la palabra enseña, or that is contrary to what the word teaches, tenemos entonces que decir, voy a cambiar. we then have to say, I'm going to change. Tenemos que decir, Espíritu Santo, por favor, dame el poder. We have to say, Holy Spirit, please give me the power. Produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Produce in me to will and to do by your good will. En mi fuerza no puedo hacerlo, In my strength I can't do it, pero tú eres mi santificador. but you are my Tú has prometido, sanctifier. dame poder para vivir en santidad. You have promised to give me power to live in holiness. Entonces hay que conocer la palabra del We have to Señor. know the word of the Por Lord. eso semana tras semana predicamos la And palabra. that's how week after week we preach the word. La enseñamos domingo, We teach it on la Sundays. enseñamos viernes, We teach it on la Fridays. enseñamos miércoles en grupos We pequeños. teach it on Wednesday in small groups. Está en el internet para que la quiera escuchar mañana de nuevo. And it's on the internet in case you want to listen to it again tomorrow. Porque nuestra santificación está siempre ligada a la verdad de Dios. Because our sanctification is always bound to the truth of God. ¿Cómo sabemos qué tenemos que dejar How do we know what we must leave si no sabemos lo que tenemos que hacer? if we don't know what we have to do? Lo que tenemos que hacer está en la palabra. What we have to do is in the Y word. cuando miramos lo que tenemos que hacer, And when we look at what we have to do, sabemos lo que tenemos que dejar. we know what we have to Y leave. por eso Jesús es el modelo por And excelencia. that's why Jesus is the perfect model. Pablo en Filipenses 2 lo puso de esta manera. Paul in Philippians 2 put it in this way. Él dijo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, He said, work hard to show the results of your salvation. obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Obeying God with deep reverence and fear. Pues Dios trabaja en ustedes For God is working in y you les da el deseo and giving you the y el desire poder para que hagan lo que a Él le agrada. and the power to do what pleases Him. Pero dice, esfuércense But then He says, show, work. por demostrar los resultados de la salvación. Work hard to show the results En of otras your palabras, hay un salvation. fruto de la In salvación other words, there is a fruit of y salvation. lo vamos a ver, And we're going to see it. pero tenemos que esforzarnos. But we must force ¿Cómo lo ourselves. hacemos? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. How do we do it? Obeying God with deep reverence and fear.
Mira, hermano, esta es la obra del hombre, Look, brothers, this is the work of man. porque tiene que esforzarse, Because he has to do porque work tiene que hard, ser obediente. because he has to be obedient. Pero observa lo que dice el versículo 13. But observe what verse 13 Pues says. Dios trabaja en For ustedes. God working in Mira, you. hermano, no es solamente la obra del Look, hombre, it's not just the work of man. es la obra de It's Dios. the work of God. Dios está trabajando en ti por su espíritu. God is working in you by His Spirit. Dios te está dando el deseo God is giving you the desire para que puedas cambiar. that you may change. Responde al deseo. Response to that desire. Dios te está dando el poder. God is giving you the power. Utiliza el poder. Use the power. O sea, Dios hace todo lo que Él puede hacer So God does everything He can do para que tú y yo podamos ser obedientes a Él. so that you and I can be obedient to Pero Him. Dios no obliga a nadie a ser obediente. But God doesn't force anyone to be obedient. Tenemos que escoger ser obedientes. We have to choose to be obedient. De hecho, la Reina Valera In fact, the New King James en inglés lo dice de esta manera. in English says it this way. Dice, work out your own salvation with fear and trembling. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando dice work out your own salvation, Cuando dice ocupaos en vuestra salvación, it's not saying that you have to gain salvation by your own works. no está diciendo que tienes que ganarte la salvación por tus obras. Because we know very clearly that Paul says that salvation is not by works, Porque sabemos claramente que Pablo dice que la salvación no es por obras, but it's by grace pero es por gracia through faith. a través de la So fe. what is Paul saying then? Entonces, ¿qué está diciendo What is he Pablo? trying to teach us? ¿Qué está tratando de enseñarnos? When he says work out your own salvation, Cuando dice ocupaos en vuestra salvación, work out. dice ocupaos. Help me here, Jamil. This is more difficult to translate. Work out. Dice trabaja hacia afuera. Because something is happening inside. Porque algo está trabajando por dentro. You see, the work that God has done in the inside Ven que el trabajo que Dios está haciendo en el is interior going to make possible to see it in the se va a outside. hacer que se vea posible en el exterior. It will manifest in the Se outside. manifestará en el exterior. What happens in the Lo inside? que pasa en el interior, Because there's been a transformation in the inside by the Spirit of God, porque ha habido una transformación en el interior por el Espíritu de then Dios, we will see a visible transformation in the outside. entonces podemos ver una transformación visible en el exterior. God is at work. Dios está obrando. Hallelujah. También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. We also need the help of the Holy Spirit. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. 8:13 says, for if we live according to the sinful nature, you Pero will si die. por medio del Espíritu, But if you, through the Spirit, o sea, a través del poder del Espíritu, in other words, through the power of the Holy Spirit, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. put to death the bad habits of the body, you will live. ¿Quiénes tienen que dar muerte a los malos hábitos? Who has to give death to bad habits? ¿El Espíritu Santo The Holy Spirit o tú y yo? or you and I? Dice, si ustedes, It says if you, tú y yo, si ustedes, you and I, si you, nosotros, if we, por medio del Espíritu, through the Spirit, es por medio del Espíritu, it is through the es Spirit, por el poder del it's Espíritu, through the power of pero the Spirit, tú y yo but you and I somos los que damos muerte a los malos are hábitos the ones who put those bad habits to por el death poder del Espíritu. by the power of the Spirit. Dios no va a dar muerte a los malos hábitos en tu ser. God is not going to put to death the bad habits in your being. Él solo va a proveer el medio, He's only going to provide the means, la fuerza, the strength, el Espíritu Santo the Holy Spirit para ayudarte a darle muerte a ese hábito pecaminoso. to help you to put to death that sinful habit. Y por último, y con esto voy a terminar, And finally, and I'll finish with this, también necesitamos la ayuda de hermanos y hermanas en Cristo. we also need the help of brothers and sisters in Christ. Si queremos ser santificados, If you want to be sanctified, Salomón lo puso de esta manera en Proverbios 27:17. Solomon puts it in this way in Proverbs 27:17. Hierro con hierro se aguza, As iron sharpens y iron, así el hombre aguza el rostro de su amigo. so a man sharpens the countenance of his friend. Quiero que pienses en esto. I want you to think about this. Hierro con hierro se afila. As iron sharpens iron, Es imposible que tú pongas dos hierros a tener fricción it is impossible for you to put two pieces of iron with friction y que no haya cambio en ambos. and for there not to be changes in both. Entonces, cuando Dios nos permite unirnos con alguien, So when God allows us to join someone,
para ayudarle a crecer espiritualmente. to help them grow spiritually. Eso es discipulado. That is discipleship. Es ayudarnos para que podamos ser mejores en Cristo. It is to help us so that we can be better in Christ. Tiene que haber cercanía, There has to be an approach. va a haber fricción, There will be friction. puede que sea incómodo, It might be uncomfortable. puede que no nos guste lo que nos Maybe dicen, we don't like what they tell us. pero si es parte de la obra del Espíritu, But if it's part of the work of the Spirit, si es hecho con amor, if it is done in love, con sinceridad, with sincerity, con with transparencia, transparency, va a haber una transformación real. there will be a real transformation. Vamos a ser mejores. We will be better. Nuestro carácter va a Our cambiar. character will change. Alguien dijo, Someone said, el agente de la santificación es el Espíritu Santo. the agent of sanctification is the Holy Spirit. La herramienta de la santificación es la verdad de la palabra de Dios. The tool of sanctification is the truth of the Word of God. Y el lugar para la santificación And the place for sanctification es la comunidad de los creyentes. is a community of believers. Entonces, si queremos realmente una santificación real, So if you want a true sanctification, la produce el Espíritu Santo it is produced by the Holy Spirit a través de la palabra de Dios through the Word of God y también en un momento de comunidad con otros creyentes. and in a moment of communion with other believers. Por eso la exhortación de Pablo, no dejen de congregarse como algunos tienen por And costumbre. that's why Paul's exhortation is do not stop congregating Porque él as some sabe are que accustomed no to. hay realmente una santificación progresiva Because he knows there truly isn't a progressive sanctification cuando estamos aislados. when we are isolated. Ahora, por favor, escúcheme. Now please listen to me. Salomón dijo en Eclesiastés 7:20, Solomon said in Ecclesiastes 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra truly there is no righteous man on earth que haga el bien who does good y nunca peque. and never sins. En otras palabras, In other words, ninguno de nosotros, none of us, por más santificados que estemos, no matter how sanctified we are, nunca vamos a poder hacer siempre el bien. will never be able to do good always. Pero el hecho de que no podamos siempre hacer el bien But the fact that we could not always do good, no significa que no deberíamos la mayoría de las veces it hacer el bien. doesn't mean that we should not do good most of the time. Sí deberíamos. We should. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Why? Because now we have a new Porque nature. ahora el poder del pecado ha sido roto. Because now the power of sin has been broken. Ahora tenemos el Espíritu Now Santo. we have the Holy Spirit. Tenemos la palabra de Dios. We have the word of Nos God. tenemos unos a los And we have otros. one another. Si es posible, It is possible. podemos ser We santificados. can be sanctified. Por eso Juan dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, And that's why John says in 1 John 1:8, if we say we have no sin, nos engañamos a nosotros mismos. then we deceive ourselves. Y la verdad no está en nosotros. And the truth is not in us. Entonces, en esta vida nunca vamos a completar la santidad absoluta. And so in this life, we will never accomplish complete sanctity. La santificación se completa al morir Sanctification is achieved at death, y seamos trasladados ante la presencia de Dios, when we are transferred to the presence of God, o cuando Cristo venga por nosotros y nos dé un cuerpo glorificado. or when Christ comes for us and gives us a glorified body. Por eso en Filipenses 3:21 Pablo dijo, el Señor Jesucristo And that's why in Philippians 3:21, Paul said, the Lord Jesus Christ transformará nuestro cuerpo miserable will transform our earthly body para que sea como su cuerpo glorioso, so that it can be like his glorious body. mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Through the power with which he submits to itself all things. Dios nos ha dado el poder. God has given us the power. Y aunque la transformación y la santificación absoluta And even though transformation and absolute la sanctification alcanzaremos cuando tengamos un cuerpo will glorificado, be reached when we have a glorified body, debe haber una santificación progresiva y notable en nuestra vida. there should be a notable and progressive sanctification in our lives. Por eso yo he dicho, la santificación es un proceso de toda la vida. And that's why I've said sanctification is a process for your entire life. Yo no sé cómo tú te sientes en este I día. don't know how you feel today. Yo no sé cómo ha estado
progresando tú en tu santificación. I don't know how you've been progressing in your sanctification. Lo que sí Dios quiere que tú entiendas But what God does want you to understand es que Él te llama para ser santo, is that He calls you to be holy. Él te manda que seas santo He mandates for y you to Él be te da holy. las herramientas para que tú puedas ser santo. And He gives you the tools to be holy. Entonces deberías esforzarte por la santidad. So you should work hard towards sanctification. Estemos puestos de pie. Let's stand up. Padre, gracias por tu palabra. Father, thanks for your word. Palabra viva y eficaz. Living and powerful word. Lámpara es a mis pies tu palabra Your word is a lamp to my feet y lumbrera a mi camino. and a light for my path. Hoy tú nos has enseñado, Padre, Today you've taught us, Father, la verdad que nos hace libres. the truth that sets us Hoy free. tú nos has hecho entender Today you've helped us que understand la santificación no es solamente un mandato, that sanctification is not just a commandment, sino que es una posibilidad, but it's a possibility. no absoluta, Not absolute, pero progresiva. but progressive. Yo te pido, Padre, I ask you, Father, que tu Espíritu traiga convicción en los corazones. that your Holy Spirit brings conviction to the hearts. Y si no estamos progresando en nuestra santidad And if we are not progressing in our holiness o nuestra santificación, or sanctification, yo te pido que hoy tú hables a nuestro I corazón ask that today you speak to our hearts para que podamos rendir nuestra so voluntad that we can surrender our will y recibir la obra del Espíritu en nuestra vida and receive the work of your Spirit in our lives. y para que podamos entonces vivir en santidad. And so that we can then live in holiness. Tu palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Your word says without holiness no one will see the Lord. Ayúdanos a santificarnos, Help us be sanctified, a esforzarnos en la to santificación. make an effort towards sanctification. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho Thank you, Father, for what you have done para mi santificación. for my sanctification. Ayúdame a cooperar ahora, Help me now to a cooperate, hacer lo que me corresponde to do what belongs to para me, poder completar esa santificación to complete that sanctification a lo máximo posible por el poder de tu Espíritu. to the highest way that I can by the power of your Spirit. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Si tú nos visitas por primera vez If you're visiting us for the first time o si nos escuchas a través de la transmisión en vivo, or listening through this live transmission, yo hablé de una santificación I instantánea spoke about an instant que sanctification se da cuando hay una regeneración. which comes about when there's a regeneration. Para que Dios pueda hacer la santificación progresiva, In order for God to make a progressive sanctification, primero tiene que traer una renovación a nuestro ser, He first has to bring a renewal for our being, una regeneración, a regeneration, darle vida a nuestro ser. to give life to our being. Y eso ocurre en el momento que confesamos a Jesús como Señor y And Salvador. that happens in the moment where we confess Jesus as our Lord and En Savior. el momento cuando nos arrepentimos de nuestros pecados In the moment where we repent from our sins y recibimos la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, and we receive the blood of Jesus Christ poured on the cross, derramada para el perdón de mis pecados. shed for the forgiveness of our sins. Si tú nunca has dado ese paso, If you've never taken that step, si nunca has confesado a Jesús con tu boca if you've never confessed Jesus with your mouth como Señor y Salvador de tu vida, as Lord and Savior of your life, hoy es el día para hacerlo. today is the day to do it. Si tú lo crees If you believe y it tú deseas ser santificado, and you desire to be deseas sanctified, tener victoria sobre el pecado, desire to have victory over sin, entonces tienes que comenzar entrando por el camino que es Jesús. then you have to start by entering through the path which is Jesus. Habrá alguien que levanta su mano Is there someone who would raise their hand que dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y who Salvador. says, Pastor, I want to receive Jesus as my Lord and Savior? Yo reconozco que necesito una transformación en mi vida. I recognize that I need a transformation in my life. Reconozco que necesito el poder de Dios en mí. I recognize that I need the power of God in Estoy me. cansado o cansada de ser esclavo del pecado. I am tired of being a slave of sin. Quiero comenzar a vivir una vida I nueva. want to start to live a new life. Si ese eres tú, levanta tu mano para That reconocer. is you, lift up your hand so I can recognize you. Dios está aquí para transformar tu vida, God is here to transform your life, para libertarte del poder del pecado, to set you free from the para power of sin, darte todo lo que anhela tu to corazón. give you everything that your heart Vivir desires, una vida abundante, to live an abundant life, que no es otra cosa que una vida en Cristo. which is nothing else but a life in Christ. Si tú nos escuchas por esta transmisión en vivo If you're listening to this live stream y tú quieres entregar tu vida a Jesús and you want to give your life to y Jesus, reconoces que necesitas a Cristo como Señor y Salvador and you recognize that you need Christ as Lord and y Savior, quieres que el poder del pecado sea roto de tu vida, and you want the power of sin to be broken over your life, por favor escríbenos. please write to us. Déjanos saber que tú quieres dar ese paso Let us know that you want to take that step, y nos comunicaremos contigo para guiarte por el camino de la verdad. and we will communicate with you to guide you in the path of truth. Yo quiero hacer un segundo llamado. I want to make a second calling. Esto es a la iglesia. This is for the church.
Dios nos ha llamado a la santificación. God has called us to sanctification. Y aunque todos todavía tenemos pecado en nosotros, And even though we all still have sin in us, y de vez en cuando podemos pecar, and every now and then we can sin, no deben haber hábitos pecaminosos en nuestra vida. there should not be habitual sin in our lives. Mira, hermano, todos hemos estado ahí. Like brothers, we've all been there. Yo he estado ahí, I've been there. donde a veces por meses o aún por años Or sometimes for years, or sometimes months, or sometimes years, los mismos pecados se repetían the same sins would repeat. hasta que descubrí la verdad que hay en Cristo. Until I discovered the truth that is in Christ. Hasta que descubrí que Dios había roto el poder esclavizador del pecado. Until I discovered that God had broken the enslaving power of sin. Hasta que entendí que no era por mis propias fuerzas, Until I understood that it wasn't by my own sino strength, por la obra del Espíritu santificador en mí. but by the work of the Holy Spirit in Cuando me. descubrí eso, When I discovered me that, rendí ante la presencia del Espíritu. I surrendered before the presence of the Spirit. Y le dije, aquí estoy, And I told him, here I am. transfórmame, Transform me. rindo mi voluntad, I surrender my will. guíame por tu Espíritu, Guide me by your dame el Spirit. poder de tu Give Espíritu me the power of your Spirit para poder agradar al Padre. to be able to please the Father. Si te sientes frustrado If you feel o frustrated frustrada porque no has podido superar alguna debilidad en tu vida, because you've not been able to overcome a weakness in your life, el Espíritu Santo está aquí en la the casa Holy Spirit is here in the house para santificarte, to sanctify you, para darte el poder para vencer. to give you the power to overcome it. Si eres humilde suficiente If you're humble enough y reconoces esa verdad and you recognize that truth y anhelas la oración, and you long for, you desire prayer, yo te invito a que tú salgas de donde tú estás, I invite you to leave where you are, busques un lugar aquí en el altar find a place here in the altar, y hables con and Dios. speak to God. Nosotros oraremos junto We contigo will pray with you para que el Señor te santifique. so that the Lord may sanctify you. Recuerda que hay un fruto, Remember, there's a fruit, hay un sello there's a seal para aquellos que son hijos de Dios for those who are children of God, y es la santificación. and it is sanctification. Dios está aquí para santificarte. God is here to sanctify Si tú you. deseas la oración, If you desire prayer, te invitamos y lo haremos junto contigo. we invite you and we'll do it with you. Mi aliento eres tú, en tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy. Confío en ti. Confío en ti. Más profundo, llévame más cerca.
llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria yo quiero ver. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero más profunda, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Yo quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A
Yo quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria yo quiero ver. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nuestra vida. Oh, queremos verte obrar en nuestro ser, Señor. Oh, produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Derrama ese poder, envuélvenos en tu ser y con el poder de tu Espíritu, Señor mío. Oh, aleluya. Gracias por esa promesa hermosa, que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la ha de terminar. Oh, dale gracias al Señor, aleluya. Dile gracias porque tú has comenzado una obra que has de terminarla. Yo veré esa obra hecha en mi ser. Aleluya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we magnify your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Un fuerte aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos. Hallelujah. Puede sentarse solamente por un momento. Ya estamos pronto por despedirnos. Queremos aprovechar para darle la bienvenida a cualquier persona que esté con nosotros por primera vez. Tenemos una recepción. Deseamos, ¿verdad?, compartir con usted saliendo por esta puerta. En el salón de actividades allí estaremos para recibirle y poder compartir con usted una información que les va a ayudar a conocer un poco más de nuestra iglesia, también de los ministerios que ofrecemos para usted y su familia. If you're visiting us for the first time, we have a reception in your honor. Going through this door here, we'll be there in the fellowship hall. You can follow Haleen right there, and we'll be glad to get to meet you, greet you, and to share some information that will help you get to know more about our church and the different ministry that we have for you and for your family. Si usted no tiene lugar donde congregarse, yo le exhorto a que usted considere hacer esta casa su casa. If you don't have a place to worship the Lord, we ask you to consider making this house your house. Dios me los bendiga a todos y los dejo con los anuncios para esta semana. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Mujeres de Iglesia Senda, las invitamos a una reunión de oración vía Zoom todos los martes de 5:30 a 6 de la mañana. Será un tiempo lindo de devocional y búsqueda del Señor. No te lo quieres perder. El Ministerio de Servicios Comunitarios está buscando voluntarios. Si usted tiene un deseo de ayudar a nuestra comunidad, comuníquese con los líderes de este ministerio. Our community service ministry is looking for volunteers. If you have a desire to give back to our community, reach out to the ministry leaders to get involved. Durante siglos se habla de la historia de un hombre con un mensaje, quien llegó a una región ocupada, azotada por la violencia, la enfermedad y la injusticia. Un hombre que cumplió las profecías escritas por generaciones a generaciones. Pareciera que esta historia está anticuada, olvidada y sin relevancia. Sin embargo, el encuentro que la gente tuvo con él fueron experiencias de las cuales se sigue hablando hoy en día. Momentos, milagros y maravillas inolvidables, todo culminando con el propósito por el cual él fue enviado. Pero la historia no ha terminado. Iglesia Senda de Restauración presenta su obra musical, La historia no ha terminado. Será un tiempo especial de música, sonrisas y reflexión del motivo de nuestra adoración. Domingo 4 de abril a las 11 de la mañana. Tenemos espacios limitados. Reserva tus boletos gratis en iglesiasenda.org. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy.
Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.